durísimo escuchar en voz de la persona que persiguió a miles de maestros en este país, que cesó a miles de maestros en este país, la persona bueno, forma parte de los culpables de casos como Nochixtlán, que nos hablen hoy de libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de utilizar la normativa como si fuera un garrote para tratar de atacar al magisterio. Yo no sé de qué está hablando de un modelo educativo que se centraba en pruebas estandarizadas, en libros de texto estandarizados en todo el país, donde no había ninguna libertad para la creatividad. Los únicos que tenían libertad eran los empresarios de la educación, que se hacían ricos con ello, las puertas giratorias que habían, cómo saltaban del ámbito privado hacia el ámbito público, directores de editoriales que terminaban en la función pública para beneficiar a los que habían dejado atrás en el sector privado. A esa libertad estamos refiriéndonos. El nuevo modelo educativo, los nuevos libros de texto sí se hicieron con base en la libertad, con convocatorias abiertas donde pudo participar cualquier maestro, sin importar su filiación política, sin importar los años que tenían de servicio ni a qué sindicato pertenecían. Eso sí se hizo desde la libertad, un modelo educativo que lo hicimos a través de asambleas, discutiéndolo con las bases magisteriales. Esto es el resultado del neoliberalismo. Lo que tiene ahí ni siquiera lo escribieron ellos. Fueron pautas que dieron organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, donde fueron a formarse y ahora regresan con todo ese bagaje para tratar de que la población crea que van a buscar la libertad, cuando lo único que buscan es hacer más grandes los bolsillos de algunos empresarios que no se hartan con todo lo que ya han tenido. O sea, ¿qué hicieron con los libros de texto? Ahorita vamos a tocar la cifra de los números. O sea, hablan de mucha inversión en aquellos sexenios. Y sí, es verdad que había mucho dinero, pero no el dinero para la población, sino el dinero para enriquecer a estos empresarios de la educación que hicieron su agosto, los que imprimían los libros, los que hacían los libros, cómo se triangulaba a través de organismos internacionales, a través del CREFAL, a través de la UNESCO, cómo a través de ellos, en lugar de que fuera el magisterio frente a grupo que hiciera los materiales educativos, eran a través de organismos internacionales que nos iban marcando las pautas del capital humano que se tenía que formar para la maquila. Hoy sí tenemos un modelo educativo, estos libros de texto que representan la formación de un ciudadano crítico. Se recuperó otra vez la idea de la escuela pública. Hablamos de privatización, tan solo digamos los números que se dieron de los permisos para la apertura de escuelas privadas en aquellos sexenios. ¿Cuántos reboes se autorizaron para aquellas escuelas? Cuando hablan de recuperar la educación pública, ¿a qué se están refiriendo? O sea, sí duele, Joaquín, porque no estábamos bien. O sea, teníamos en las calles al magisterio peleando por sus derechos y que vengan y que digan que esa reforma fue para la libertad de la población. Vuelvo a decir, ¿cuál libertad? De los más de 4,000 maestros cesados, de los muertos que hubo, del caso Nochixtlán, de los compañeros de Ayotzinapa. ¿Es esa la libertad que se refiere? Aquí está, por ejemplo, la recomendación que hace la CNDH de justo como gobiernos como Chihuahua y gobiernos de Coahuila, que se ampararon para la distribución de los libros de texto, porque supuestamente la mentira que dices, que falta la ciencia, que hay proselitismo en esos libros, que hay una cuestión ideológica. Los tribunales han ido desechando todas esas quejas, todos esos amparos, y la CNDH hace unos días acaba de dar una recomendación donde, después de hacer un análisis minucioso de lo que sucedieron en esos meses, da cuenta de que aquello violó los derechos humanos de toda la niñez de esos estados al no repartirse esos libros, porque no había motivo para que se privara del reparto de esos materiales. Entonces, eso que dice que los materiales están en contra de la ciencia, eso es toda una mentira. Si ponemos los planes de estudio, los programas, se verían que los contenidos que están marcados en los programas anteriores se mantienen en los actuales. Es decir, no se ha perdido contenidos ni de matemáticas, ni de español, como gente como él estuvo diciendo por todos lados. Eso es mentira. Es ahora, la diferencia que hay es en el modelo educativo. Mientras que allá se centran en una cuestión de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante está de manera pasiva, tratando de acumular toda esa información, memorizarla. En este caso se hace con una visión activa, donde hay un trabajo por parte de los estudiantes, donde a través de proyectos van asimilando los contenidos. Y termino con esto para darte pie al diálogo. Esto no es el proyecto de Marx Arriaga, esto no es el proyecto de la imposición de lo que debe ser la educación de este país. Si lo piensas de esa manera, no entiendes al magisterio. Por eso no entendías por qué estaban en la calle pidiendo que se viniera bajo esa reforma. O sea, no entiendes que esto se hizo desde las bases magisteriales. Por eso tampoco vas a entender que a 2 meses de que estuvieran los libros de texto, los 64 materiales que hicimos, a 2 meses, fue el mismo magisterio el que defendía esos materiales y que le decía a la gobernadora de Chihuahua: repártalos, porque es nuestro derecho tener estos materiales que hicimos nosotros, que lo hicieron maestros frente a grupo. Esto no es la visión de una sola persona, por eso no entiendes al magisterio y por eso el magisterio te trata como te trata. Me encantaría que fueras a Ayotzinapa y les dieras la cara, que fueras a Oaxaca, que fueras a Guerrero, a Veracruz, donde hiciste tanto daño. Ojalá que esa conciencia que está sucia, porque esa reforma atacó al magisterio, lo criminalizó, ojalá que en algún momento, cuando tengas paz en tu espíritu,
tú te acerques al magisterio y lo escuches. Aprenderías mucho de ellos. A ver, para que... Sí, porque hay que aclarar. Sí, no son 300 millones, son 800 a las normales. Y también hay que decir que los 1.200 que daba en su momento, cuando era secretario de Educación, el compañero que está aquí enfrente, de esos 1.200 llegaba el mes de abril y el mes de mayo, en esos meses más o menos, y Hacienda les cortaba la mitad. Se quedaba con 600 millones porque eran prácticas de ese gobierno, de simulación, de colocar un número y después desviar los fondos y llevarlos hacia otro lado. Eso es así. Bueno. Y ahora, para que veamos hechos, no fantasías de lo que estás diciendo. Mientras que en tu periodo, 4.500, más de 4.500 personas cesadas, más los presos, más aquellos desaparecidos. Este gobierno lleva casi 1 millón de plazas otorgadas hacia el magisterio. Yo no sé cuántos maestros que nos estén escuchando ahora, después de lo que dices, están seguros de que sí, en el periodo estaban en un periodo de esplendor donde los liberaste. Los maestros que estaban frente a las calles no estaban porque un líder sindical los estuviera movilizando, sino estaban porque aquella reforma que la realizaron porque los organismos internacionales pedían que se privatizara el sector educativo. Claro que sí, donde te formaste. A través de la OCDE, porque sabes muy bien lo mismo, lo dijo Claudio X González. Esa reforma educativa salió de su escritorio y propiciada a través del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE, porque ustedes solo son títeres. Lo que buscan es la formación de un capital humano para los intereses de esas transnacionales. Las puertas giratorias se continúan. Por ejemplo, en tu periodo como secretario de Educación Pública tenías a un personaje, Elisa Bonilla. Elisa Bonilla, de primer nivel. De primerísimo nivel, formada en estos think tanks. En la Universidad de Cambridge, ni más ni menos. Terrible. Sí, sin duda. Y con estas puertas giratorias de que un día es directora de SM y otro día está en la función pública, propiciando que SM, la principal editorial, una de las principales que vendía los libros de texto a la Secretaría de Educación Pública, pues tenga las manos metidas. Y lo mismo Castillo. La directora de Castillo acaba en la Dirección General de Materiales Educativos. Entonces vemos cómo está el entramado de que no tienen las manos limpias. En realidad hay intereses creados en los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública desde el periodo de Salinas de Gortari. Desde Salinas de Gortari se viene dando toda una política educativa hacia favorecer la privatización del sector educativo para que las transnacionales pudieran llegar a México y tuvieran un capital humano, así lo manejan ellos, como si fueran una cuestión de objetos las personas de este país, un capital humano sumiso, que cuando llegara Oxxo, que cuando llegara Nestlé, que cuando llegara Kimberly Clark y les propusieran esos contratos precarios de precariedad laboral, ellos firmaran porque no habían desarrollado un pensamiento crítico, no tenían organización alguna. Pero frente a esa situación, frente a ese crimen que querían hacer contra la población, el magisterio se levantó. El magisterio salió a las calles y les dijo no más, y por eso la reforma no pasó, y por eso nadie la defendió cuando la quitaron. Y por eso los libros de texto, cuando se hicieron ahora con la población, con el magisterio de las bases, hoy todos los abrazan y no tenemos a maestros en las calles pidiendo nuevos materiales educativos.